importante el problema que vamos a hacer hoy día, ¿ya? El primero sobre todo, bueno, el primero y el último en realidad, pero yo creo que el primero es bastante importante porque al final tiene como una especie de... Tiene muchos golazos en realidad, pero también, además de eso, tiene una especie de recordatorios. ¿Qué recordatorios? Vamos a recordar nuestra especial suma de Riemann, que es de control 2. Además de eso, vamos a recordar límites, vamos a recordar L'Hopital, vamos a recordar... axiomas, no, axiomas no, pero eso, ¿ya? Les voy a decir cómo esbozar un poco el ejercicio y vamos revisándolo. Y esto es como P1 de apoyo a aprendizaje, como que no le puedo poner un nombre auxiliar, me retan. Es como no podéis decir la palabra clase, no podéis decir la palabra auxiliar. Ya, esto es lo siguiente, dice. Ya. Ese es el problema. En realidad me dice lo siguiente. Me dice que tengo este límite y me dice ya. De este límite de acá, veamos lo siguiente. ¿Tengo valor para este límite? ¿Puedo calcularlo de alguna forma? Y ahora es el momento que yo recibo ideas y así ustedes participan. Ya, porque no mando el código. ¿Alguna idea? ¿Cómo? No, eso es un incógnito, así como no sé qué chucha vale. Ya, 1 minuto y medio dure. Ya, chiquillos, ¿se les ocurre alguna idea? Ya, pues participen. Si no nos levantamos temprano, bien. ¿El límite no puede entrar al logaritmo? ¿O nada que ver? Sí. Uf. Sí, puede entrar. Mi pregunta es, ¿te sirve realmente hacer eso? Ya, el límite puede entrar. De hecho, un argumento que vamos a ocupar en una parte, el argumento clásico que decimos como, claro, el logaritmo es continuo, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Dar vuelta a los límites y viceversa, ¿cierto? ¿Cómo? Escribirlo como un exponencial directamente. Ya, sí, por ahí va la idea. Va y viene el camino, ¿sí? Como intentar de separar como por las propiedades del logaritmo. Ya, ese es un buen golazo de media cancha, está bien apuntado, está todo, pero te falta la pelota. ¿Ya? Sí, es una buena opción. De hecho, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, al final lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a estudiar, al final solamente esta parte. Vamos a buscar una expresión equivalente y luego de eso vamos a estudiar el límite de la expresión equivalente. Que eso va a ser como la idea. Cuando le aparezcan corchos feos de esta forma, en realidad, si tienen un logaritmo, sí o sí van a querer que ocupen las preciadas propiedades del logaritmo que todos amamos, ¿cierto? Obviamente. Y acá, en este caso, no es la excepción, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, para un n fijo, ¿ya? ¿Por qué es importante que sea para un n fijo? Porque, ¿qué pasa? Yo podría decir lo siguiente. Yo podría decir así como, este corchazo igual a x, y después puede decir, ya, voy a tomar la exponencial o hacer cosas de ese estilo. Yo no puedo hacer eso a priori. ¿Por qué no puedo hacer eso? Sí. Ya, ¿por qué no puedo hacer eso? Ya, pues cabrón, bien, que el niño despertó hace rato. ¿Por qué no podría hacer? Ya, no, ninguna idea. Paso. Porque estoy... Paso palabra. Porque estoy asumiendo que converge. Estoy asumiendo que el límite existe. Y si el límite en realidad no existe, es como que yo diga lo siguiente. El límite de n tendiendo a infinito, oye, como que la tierra está con hoyo, al infinito, de menos 1 en a n, va a ser igual a x. Eso es terrible falso. ¿Por qué? Porque esto es un valor único. Y para todo real siempre tiene como un único valor, ¿cierto? ¿Y qué estoy diciendo? Que ese límite tiene un valor único. Pero esto de acá no tiene un valor único. Esto de acá tiene un valor menos 1 y 1. Entonces, si diverge, yo no puedo decir estas cosas a priori. Por eso yo digo la siguiente sutileza. Digo la siguiente sutileza. Digo que primero trabajo para un n fijo y luego de eso tomo el límite. ¿Por qué? Porque ahí no estoy mandándome como cagaditas que les pueden descontar como un punto 205, ¿ya? Entonces, para un n fijo, esa es la parte importante. ¿Qué vamos a decir para un n fijo? Vamos a estudiar esta cosa de acá. Primero tenemos una propiedad del logaritmo, que es sacar esta parte de acá, ¿cierto? El exponente se vuelve como multiplicando, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a decir? Vamos a decir que logaritmo de n factorial dividido en
va a ser igual a 1 partido en n de logaritmo de n factorial dividido en n a la n, ¿cierto? Ya. ¿Qué otra idea le da que tengamos un n factorial? Si tenemos un n factorial, en realidad, ¿qué es un n factorial? 1 por 2 por 3 por 3 por 4, así hasta el n, ¿cierto? Ya, perdón, la dislexia de las 9. Entonces, ¿qué es lo que voy a poder hacer yo? Voy a ocupar las propiedades de logaritmo. Yo tengo propiedades de logaritmo. Hace lo siguiente, la suma de logaritmos me las convierte en productos, ¿cierto? Y el cociente de logaritmo me los convierte en recta. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, todo acá en realidad va a ser... espérate, la lista está... Ya. Ahí sí, ya. Entonces, todo acá va a ser factor de logaritmo de n factorial menos el logaritmo de n a la n, ¿cierto? Ya. Y ahora puedo hacer otra cosa en realidad. Ya, tenemos estas dos cosas, ¿cierto? Pero ahora hay que recordar algo y esto es muy sutil, ¿ya? ¿Qué es esto de acá? Esto es el logaritmo de n factorial, que es el logaritmo de 1 por 2 por 3 por 4 hasta n, ¿cierto? Son puros productos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es en realidad? Una sumatoria, ¿cierto? Y si es una sumatoria, ¿qué le recuerda ahora? Como que riman, ¿cierto? Entonces, claro, esto de acá va a haber que separarlo como una suma de Riemann. ¿Y qué suma de Riemann? Eso va a ser lo importante, de cómo yo la voy definiendo. ¿Cuál es la intuición de lo que estoy haciendo detrás de esto? Es que van a ver un corcho horrible y ustedes van a ver un logaritmo, van a decir suma de Riemann por las propiedades del logaritmo y voy a llegar a una suma de Riemann conocida. Eso va a ser la intuición y esos son los ejercicios clásicos, ¿ya? Entonces, esto de acá quería en realidad, ¿cómo? 1 partido en n, factor de... Ahora tengo el logaritmo del producto, ¿cierto? Que en realidad esto de acá yo lo puedo escribir de esta forma. Sumatoria desde k igual a 1 hasta n de quién? Del logaritmo de k, ¿cierto? Logaritmo cuando k vale 1, logaritmo de 1, más sumatoria, logaritmo de 1, o sea, logaritmo de 2, que va a ser como el logaritmo del producto de ellos, y luego por 3, por 4 y toda la suma de ellos, ¿cierto? ¿A todos les queda claro ese paso o alguien queda con duda? ¿No? ¿Sí? ¿No? Lo tenemos hasta ahora hasta un n fijo. Luego vamos a saltar el límite, ¿ya? Entonces, nos queda esto de acá. Vamos con la otra parte. La otra parte también, en realidad, es un logaritmo natural de n a la n, ¿cierto? Una cosa que podríamos hacer es lo siguiente. Es decir, saco el n para afuera, me queda n veces el logaritmo de n, ¿cierto? Pero entonces eso también puede ser algo. ¿Por qué? Porque al final tengo el producto de n veces logaritmo de n. ¿Cómo lo podría escribir yo? La suma. Ya, bien, la suma. Desde k igual a 1 hasta n, ¿de quién? Del logaritmo de n. Ya, y esa parte quiero que esté como muy clara. Acá tengo, si saco el exponente, n veces el logaritmo de n. Entonces, si tengo n veces el logaritmo de n, está multiplicado n veces, ¿cierto? Esa multiplicación la puedo juntar como producto. ¿Producto de qué? Logaritmo de n. Pero logaritmo de n, ¿qué es? Una constante, ¿cierto? Entonces tengo la multiplicación de n veces logaritmo de n, que sería una constante. ¿Cómo es la sumatoria de una constante? Sumatoria desde 1 hasta n de una constante, ¿cierto? Ya. ¿A alguien le queda duda por qué esto de acá o lo desarrollo y voy yo a lo mismo? ¿Sigo o lo desarrollo? Sí. Ya. Tenemos eso de acá, ¿cierto? Pero ahora ocurre algo particular. Tenemos el límite inferior de la sumatoria igual al límite superior. ¿Qué puedo hacer por linealidad? Perdón por cambiar los coches de acá rato. De hecho, ya, filo. Sumatoria desde k igual a 1 hasta n de logaritmo de k menos logaritmo de n. Ya, ahora ¿qué pasa? Tengo dentro de la sumatoria una resta de logaritmos. ¿Qué puedo hacer? Juntarlos como cociente, ¿no? ¿Por qué era importante decir que era para un n fijo? Porque al final yo aquí estoy matando el gato. ¿Ya? Ahí va a tener que estar como decir, ya, tengo un n fijo y yo estoy diciendo ya, voy a tener esta cosa y después voy a estudiar el límite. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quería esto? Quería como 1 partido en n, juntamos esto de acá, que en realidad va a ser la sumatoria, desde k igual a 1, igual a 0, no igual a 1, igual a 1, si fuera 0 me va todo lo demás, hasta n de logaritmo de k dividido en n. Ya. Y este es el momento que nosotros tenemos que recordar directamente como ya, esto es una suma de Riemann. ¿Por qué lo puedo ver como suma de Riemann? Tenemos aquí un individuo y tenemos aquí otro individuo.
Vamos a hacer un recordatorio y también voy a poner el número de las páginas porque las páginas. A las pizarras, esto es la pizarra 1 y esto es la pizarra 2. Oh, que no es como estas pizarras. La geo no se compara, esta pizarra. Ya, y lo importante ahora, al final va a ser definir bien cuál va a ser la suma de Riemann que vamos a estar trabajando. Y ahora ustedes me tienen que recordar cuáles son los elementos de la suma de Riemann. El paso, ¿cierto? ¿Qué más? De una suma de Riemann debo definir lo siguiente. Debo definir una partición, debo definir el paso de la partición y debo definir el m sub i y el m sub... El m mayúscula y el m minúscula, ¿cierto? Ya, debo definir eso, ¿cierto? Pero también sería ideal que yo conozca la función, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahora? Veamos como un esquema de que, en qué estoy trabajando. El esquema va a ser el siguiente. Yo voy a tener, claro, allá tengo el 1 partido en n, ¿cierto? El 1 partido en n, como no está como dentro de la sumatoria directamente, sí o sí va a ser el paso. ¿A alguien le queda duda que ese va a ser el paso? ¿Sí? ¿No? Ya, pues chiquillos, participen. ¿Puedes repetirlo? Ya. El proceso. Tenemos el 1 partido en n, ¿cierto? 1 partido en n es la sumatoria de allá. Queremos transformarlo ahora a suma de Riemann. Pero ¿cómo va a ser? Como la forma de transformarlo a suma de Riemann va a ser buscar los elementos de la suma de Riemann. Y para eso necesito la función, necesito el paso y la partición, ¿cierto? Entonces, esos son los elementos que yo me voy a dedicar a buscar ahora. ¿Y cómo me voy a dedicar a buscarlo? Tenemos que recordar algo ahí. Recordemos, por ejemplo, el m sub i. Todos recuerdan eso, ¿cierto? ¿Qué era el m sub i? Era la cota superior de todas las imágenes de las funciones dentro de los intervalos de la partición. Eso fue en chino, en español. Era tomar un intervalo, decir, ya, voy a estar en este y este intervalo como x sub i menos 1 y x sub i, ¿cierto? Y en este intervalo de acá, cerrado y acotado, yo voy a decir, ya, tengo esto de acá, pero ahora lo que yo debo ver, esto se definía como un supremo, ¿cierto? Es un supremo, pero ¿de quién? De f de x para todo x, cuando x pertenece a x sub i menos 1, x sub i, ¿cierto? Entonces al final, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando la imagen más grande dentro de este intervalo. ¿Y qué es este intervalo de acá? Va a ser cada intervalo de la partición que está x espaciado en este caso, por la distancia 1 partido en n, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no por ejemplo, de hecho. Pasa lo siguiente. Dentro de la sumatoria, ¿quién está? Esto es un logaritmo, ¿cierto? Ya, pero recordemos un poco dentro del cálculo. El logaritmo es creciente, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Recordemos que cuando yo quería buscar esto, lo primero que buscaba era el crecimiento de la función. Yo buscaba el crecimiento. ¿Por qué? Porque si la función era creciente, yo decía ya, entonces va a ser el segundo elemento, el f de x sub i. Entonces el f de x sub i va a ser mayor o igual a f de x sub i menos 1, ¿cierto? Ya, ¿todo bien hasta ahí o alguna duda? Entonces, ahora yo voy a poder decir lo siguiente. Como la función es creciente, esto es como creciente, lo que tengo en realidad es esto de acá. M sub i igual al supremo de esto, que en realidad esto de acá va a ser igual a M sub i, va a ser igual a f de este tipo de acá, ¿cierto? X sub i. Esto va a ser, ojo, para cada uno de los intervalos que yo tenga. Ahora tengo que ver en realidad hacia dónde llegan mis intervalos. ¿Y cómo yo voy a ver hacia dónde llegan mis intervalos? Aquí ocurre lo siguiente. Ya, esta parte va a ser como el estudio por otra parte. Veamos lo que está dentro de la sumatoria. ¿Qué dice dentro de la sumatoria? Logaritmo de k partido en n, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es el primer elemento que yo tengo? ¿Qué pasa cuando yo reemplazo el n con 1? O sea, el k con 1, perdón, el k con 1. Porque el k es el que va variando la sumatoria, ¿cierto? El k va desde 1 hasta n. ¿Sí? ¿Todos bien ahí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo el k igual a 1? Si k igual a 1, entonces esto es igual a 1 partido n, ¿cierto? Y luego de eso, cuando yo tengo el mayor valor de k posible, ¿cuál es? N, ¿cierto? Y cuando k igual a 1, ya, 1 partido n, y cuando k igual n es igual a esto de acá, que sería n sobre n, lo cual en realidad es 1, ¿cierto? Ya, ¿qué ocurre ahora? Para el primer elemento es esto de acá, ¿cierto? ¿Qué ocurre si yo tengo k igual a 2? Si yo hago k igual a 2, ¿a qué llego? K igual a 2, esto solamente como para estudiar cómo funciona por si acaso.
K igual a 2 implica que va a ser 2 partido n, ¿cierto? ¿Cómo sacaba yo la diferencia entre cada uno de los intervalos? Sacaba la diferencia, ¿cierto? Dije lo mismo 2 veces. ¿Cómo sacaba yo la distancia que hay entre cada uno de los intervalos? Entre cada intervalito que yo tengo en la partición. Sacaba la diferencia, ¿cierto? Pero en este caso podemos notar que el primero va a ser 1 partido n, el segundo va a ser 2 partido n, y así sucesivamente hasta llegar hasta 1. Entonces, podemos ver lo siguiente. Al final lo que queremos hacer es esto. La suma superior de la función dada su partición va a ser igual a alguien. En este caso ese alguien va a ser 0 a 1. Ya. Ya. Y me falta la otra. Ya. Entonces, chiquillos, ya. Recapitulemos un poco porque los veo un poco perdidos. ¿Qué fue lo que hice yo? Tenía un corchazo arriba, ¿cierto? Y dijimos lo siguiente. Tengo el corcho y voy a decir ya, voy a trabajar para un n fijo y voy a estudiar solamente como algebraicamente lo que tengo. En realidad estoy moviendo n para allá, para acá, son todos naturales, no tengo ningún problema en realidad. Y ahí ¿qué hicimos? Ya, lo separamos por, o sea, ocupamos la propiedad del logaritmo, luego lo separamos por resta de cocientes, luego lo separamos por sumatorias, dado la propiedad del logaritmo, los juntamos, lo ordenamos y llegamos a eso. Una vez que llegamos a eso de acá, debemos notar que ahí yo estoy hablando en realidad de una serie de Riemann, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y cuáles son como los indicios que yo voy a tener? Primero, una suma desde 1 hasta n. Eso es un indicio muy claro que va a ser una suma de Riemann. Además de eso, que le den también una función no tan fea. Porque en realidad en estos casos nunca le dan una función como, oh, horrible, no la conozco. No, el logaritmo lo hemos visto toda la vida, como de... ¿En qué curso te pasa? De ese curso, ¿ya? Y claro, y luego de eso habría que identificar entonces el paso de la suma de Riemann y además de eso ver como de qué función se trata. Y como yo veo de qué función se trata, estudio el crecimiento de la función, veo quién es el tipo más grande para definir el m sub i. Ojo, que acá podría ser el m sub i o el m sub i pequeñita. Pero ¿qué ocurre cuando la suma de Riemann es convergente? La suma inferior es igual a la suma superior, ¿cierto? Y además de eso se va a hacer igual el integral, ¿o no? Ya, eso es como también importante, que es como saber que tengo esas sutilezas y que con esos detalles no me puedo equivocar, porque claro, yo podría dejarlo como... Si allá arriba tuviera un K-1, si hago un cambio de índice en la sumatoria y quedo con un K-1, estoy ocupando en realidad la suma inferior, ¿no? Ya, esos son los detallitos que tienen que ver, pero en este caso como que tenemos directo a la otra, entonces que ya hay que ocuparla. Ya, y luego de eso esto de acá, voy a ver si no me falta ningún punto que justificar. Vamos acá. Ah, ya lo vas a hacer. Ya. Esto de acá, ¿a qué tenía que ser igual? Esto de acá va a ser igual a la sumatoria. Como que están enojados mis sumatorias, no sé cómo dicen. Ya. Están con rabia, ¿no? Ya. Franco me quería el cafecito. Ya. Esto de acá, ¿cómo se separaba? Se separaba como el f de x sub i, ¿cierto? Por la variación del intervalo de x sub i, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Yo estoy diciendo que es igual a este integral de acá, ¿cierto? Ya, yo estoy diciendo que es igual a ese integral, pero ocurre lo siguiente. ¿Por qué estoy diciendo que la integral va entre 0 y 1? Como que eso me lo saqué en el bolsillo y nadie me lo preguntó, ¿cierto? ¿Por? ¿Qué cosa? ¿Por qué la integral va de 0 y 1? Porque ¿Por la partición? Es por lo que estudiamos acá. Es por lo que estudiamos acá. ¿Qué ocurre cuando yo llego como al límite de mi sumatoria? El último término, cuando yo reemplazo k igual a n. ¿Qué me queda? Logaritmo de 1. ¿El logaritmo de 1 cuánto vale? 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi imagen? 0, ¿cierto? ¿Y qué ocurre cuando yo llego al, dije último término, primer término? En este caso, esto de acá, que haría como logaritmo de 1 partido n, ¿cierto? ¿Y qué pasa en este caso? Logaritmo de 1 partido n, sí. Logaritmo de 1 partido n. Y en este caso yo debo estudiarlo como, claro, desde ese intervalo, desde 1 partido n hasta el otro intervalo, ¿ok? Eso es como la... Ya, eso no quedó muy claro. Ya, lo que deben ver es lo siguiente. Es decir, al final, yo tengo n intervalos, ¿ya? Tengo n intervalos que van con distancia 1 partido n, ¿cierto? Entonces voy a tener el primer intervalo 1 partido n. El segundo intervalo va a ser 2 partido n, ¿cierto? El tercero así y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo decir yo? Cuando yo esté analizando todo esto acá y llegue al n partido en n, voy a estar trabajando en realidad en el intervalo 0,1 cerrado.
Que eso es lo importante también en condición para cuando definimos como la suma de Riemann igual a la integral. Eso es la condición que teníamos un intervalo cerrado y acotado que nosotros fraccionábamos en cierta cantidad de intervalos a través de la partición, ¿ya? Esas cosas deben recordarla y también deben justificarla en la tarea. No sé, en realidad cómo va a ser de estricta la tarea para revisar, pero por lo que entiendo... No les puedo decir. ¿Sí les puedo decir eso? Ponle pausa. Pausa el video. Ya, que en teoría hay que como que no manda el cúnico, pero ojalá que se haga un perdonazo ni marco. Tienen que intentar aprovechar la oportunidad. ¿Ya? Eso es, como que... Intenten entregar la tarea lo mejor posible porque les va a servir harto y claro, si nos exhibimos todo para casita, pues, ¿no? Esa es como la idea, ¿ya? Eso pasa solamente en blanco 1. ¿Y hay algún caso que no sea entre 0 y 1? Porque al menos yo como todas las sumas de Riemann que me han aparecido son entre 0 y 1. Sí, si hay casos entre 0, que no sea entre 0 y 1 y basta con lo siguiente. Basta solo con ampliar la función que estoy estudiando. ¿Por qué? Porque si yo amplío la función, por ejemplo, si tengo este logaritmo acá, el logaritmo de la función es como así, ¿cierto? Y estoy trabajando entre 0 y 1. El logaritmo es como así, y pasa por ese punto, ¿cierto? Ya, basta solamente como con ampliar la función. ¿Y cómo nosotros ampliamos la función? Como en el dominio o en el recorrido. ¿Se acuerdan de eso de intro? ¿Al cálculo? ¿No? Ya, mira. Si yo tengo, por ejemplo, logaritmo de x y yo digo por 5, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy aumentando en el eje y, ¿cierto? Estoy todo ponderando por 5, estoy ponderando su imagen por 5, ¿cierto? Pero ¿qué ocurría si yo hacía esto? Si yo hago eso. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy ponderando en el eje X. ¿Y qué pasaba en el eje X? Pasaba todo lo contrario, ¿cierto? Era como la Tierra de nunca jamás. Entonces, ¿qué pasa? En este caso lo estoy ponderando por 5, pero si estoy ponderando por 5, estoy ponderando el dominio por 5. Cuando yo valga X, en realidad voy a valer esto de acá. Y ahí la imagen se extiende. Y ahí no lo trabajo en 0, 1. Esa es una forma, ¿ya? Pero por eso, usualmente va a aparecer entre 0 y 1. Es como lo usual. Pero si le aparece en ese caso, es solamente algo así. Y de hecho, con un cambio variable lo puede llevar a 0 partido 1. Entonces sigue siendo bonito. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea, cierto? Ya. Vamos con lo que nos compete. ¿Dónde quedamos? Teníamos esto de acá, ¿cierto? Este tipo de acá ya lo identificamos. Este tipo está terriblemente identificado, se va para la cana, se llama 1 partido n, ¿cierto? No, ya. Ahora, este tipo de acá también lo identificamos, ¿cierto? Lo identificamos como el m sub i, ¿cierto? Y el m sub i en este caso es el f de este tipo, y el f de este tipo va a ser logaritmo de este tipo de acá, ¿cierto? Ya, ¿por qué? Porque en este caso recuerden que f de x sub i depende, y yo hago lo siguiente, yo tomo el intervalo que dijimos acá, yo lo divido en n particiones y voy a tener que estar parado en cada una de las particiones, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a estar parado en las particiones? Primera partición, desde 0 hasta 1 partido n. Segunda partición, de 1 partido n hasta 2 partido n. Y esa es la distancia que voy a ir tomando a cada rato. Entonces, así como está acá, ya está bien definido. ¿Ya? Entonces, podemos decir que esto de acá va a ser igual a logaritmo de cada partido en n. Dato pequeño, entre así como el i y el k deberían ir como conectados, pero como que se entiende bien la idea, ¿ya? Muy bien. Ya, tenemos listo eso, ¿cierto? Y ahora aquí tenemos, en realidad, tenemos que nuestra sumatoria fea va a ser igual a esta cosa de acá, ¿cierto? Ya, pero aquí era igual en un comienzo nuestra sumatoria fea. Vamos volviendo. No me acuerdo cómo se decía volviendo en inglés, pero eso, ya. Vamos volviendo. Tenemos la sumatoria igual a esto de acá, ¿cierto? Y luego de eso, ¿qué habíamos dicho? Que esta sumatoria fea de acá era en realidad esa sumatoria de allá. Y si vamos volviendo, eso va a ser allá. Y era en realidad todo lo que tenemos arriba sin el límite, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo puedo decir algo, y lo puedo decir solamente de una forma. Lo puedo decir como bajo este argumento puedo seguir. Tengo una integral de 0 a 1 del logaritmo de x, ¿cierto? Ahora, ¿esta integral converge? No lo sé, dime tú. ¿Converge o no converge? Ya, pues chicos, participen, compadre, son locos. Tierra, chicos, tierra. Diverge. Cha, te fuiste la brígida, igual y ya. ¿Quién vota que.? Ya, mano alzada, ¿quién vota que converge? Se mojaron el potito. ¿Quién vota que diverge? No sé. Me abstengo. Ya. Le hago un spoiler.
Empieza con C y termina con converge. ¿Ya? Ahora, ¿por qué converge en realidad? ¿Y cómo lo debemos justificar? Primero, para justificar que algo converge yo tengo varias formas. Una de esas formas va a ser los criterios de convergencia. Los criterios de convergencia son 3 y lo acabamos de ver con el profe. O sea, lo acaban de ver, yo no estaba escuchando, pero eso, ¿ya? ¿Cuál es el criterio de convergencia? Mayoración, que es comparación por arriba, es decir, tengo dos funciones positivas. Además de eso, como que agarro este weón y digo ya, este es mayor a este y este tipo converge. Entonces, ¿qué le pasa a este? No le queda nada más que converger, po, ¿ya? Es como cuando estás con tu grupo de amigos, así como este buen pasó el ramo, este buen pasó el ramo, ¿qué te toca a ti? Ya. Ok, ese es el primer criterio. Ese es el primer criterio de comparación. Otro criterio de comparación, ¿cuál sería? Es el del cociente, ¿cierto? Es decir, como ya, tengo un pelagato, lo voy a comparar con otro pelagato a través del cociente y si el límite es distinto de 0, ganamos, ¿cierto? El límite es distinto de 0 o el límite también positivo distinto. ¿Positivo o distinto de 0? Recuerden cómo estaba definida la función. A veces dice como la función debe ser positiva, ahí va conservando el signo. Pero cuando no conserva el signo, igual converge, solo que va a converger de la forma al revés. Entonces como que ahí intenten jugar con eso. Pero recuerden como lo más importante es como tener el enunciado, es decir, hipótesis, positiva, 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 listo, ya. Recuerden que no es necesario que la función siempre sea positiva. Puede ser positiva a partir de un punto. Es como que estoy enojado, estoy negativo, 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 negativo. Llegué al 55 porque me sacó un 5,5 y me eximí y me volví positivo. ¿Ya? Recuerden que a partir de un punto debe ser positiva. Eso es lo importante. Si no, estamos estudiando como cuando se van al infinito. Entonces, esto de acá. Veamos directamente esto de acá. Tenemos toda la igualdad, pero tenemos que llegar a que esto tiene un valor fijo. Es decir, demostramos que converge y recién lo que vamos a hacer es tomar límite a ambos lados. Y ahí volvimos y conseguimos lo que queríamos. ¿Cierto? Todos tenemos claro como la noción como de intuición de lo que queremos hacer, ¿cierto? Sí. ¿Hay alguna duda, chicos? Empecé con una jarra cerrada. ¿Ahora? ¿No? Ya, ok. Yo quiero demostrar que converge. El profe dijo también que teníamos el criterio de comparación, que es mayoración, el criterio de cociente, el criterio de valor absoluto, que es tomar el valor absoluto de la cresta que está ahí y decir como ya. Pero en este caso, pueden probar harto rato con los valores. Ya. Podemos probar harto rato como criterio de convergencia y no vamos a llegar a tanto. ¿Por qué? Porque recuerden primero que el logaritmo es una función creciente, pero es la función creciente con crecimiento lento, ¿cierto? Entonces puede tener que ver alguien que le gane. Y alguien puede decir así como el pillo, pero Pato, tú en intro del cálculo en el capítulo... No me acuerdo el capítulo. Ya, pero estaba la desigualdad del logaritmo, ¿cierto? Ya, estaba la desigualdad del logaritmo, ¿cierto? Y pueden decir, ya, pues yo hago desigualdad del logaritmo y ganamos, ¿no? Y como que ahí puedo hacer cosas, no. En realidad ahora no sirve. Después lo pueden probar y pueden fallar dignamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? También hay otra forma de decir que algo converge. Es decir, esto vale 5. Listo, es un número real, converge. Y calcularlo directamente. Entonces, ¿cuál es la otra forma de trabajar este tipo de integrales que son impropias? En este caso de la especie número 2, calcular directamente la integral. El logaritmo, nosotros la primitiva la conocemos de toda la vida, ¿cierto? Que es x logaritmo de x menos x, ¿cierto? Ya, nadie le queda duda de eso, ¿cierto? Se lo derivan, queda valor. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner una flechita. Igual a qué. Esto de acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que en realidad el ser 0, 1 va a ser hecho un pato, ¿no? Ya. En realidad ese de 0 a 1 voy a decir lo siguiente. ¿Dónde yo tengo el problema? ¿En el 0 o en el 1? El 1 está bien definido, ¿cierto? La imagen de logaritmo de 1 es 0, ¿cierto? Y 1 es muy distinto que 0. Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy a decir que esto de acá va a ser, en este caso, igual al límite. ¿Al límite de qué? Al límite de B, no de A tendiendo a 0 más para que quede bien definido en realidad. ¿De quién? De la integral desde A hasta 1 del logaritmo de X. ¿Y ahora qué tengo? Tengo un integral definido en un intervalo cerrado y acotado, que sé de antemano que converge, ¿cierto? Porque es continua, porque está bien definida, por todos los criterios que conocíamos para el control 1, ¿cierto? Entonces yo sé que esta cosa converge y lo que vamos a decir entonces va a ser que esto de acá va a ser x, logaritmo natural de x, eso es la primitiva de la integral de acá, evaluado en quién? Evaluado en desde A hasta 1, pero aquí me faltó algo, me faltó el límite cuando A tiende a 0, ¿cierto? Ya, esto de acá, aquí va a ser igual, vamos por partes. Esta es la pizarra 3, esta es la pizarra 4. ¿Qué hora es, chiquillos? 27. Ya, equipo técnico. O sea, perdón, la cámara. Bueno, Pato, Dime. tenemos que decir que converge para poder
decir un infinito, ¿cierto? No, lo que tenemos que decir para poder justificar eso es decir, estoy integrando el logaritmo de x en un intervalo cerrado y acotado. ¿Cuál? B a 1, ¿cierto? Entonces, como estoy integrando el logaritmo de x en un intervalo cerrado y acotado, va a converger eso. ¿Ya? Ah, ok. Y eso lo tenemos ¿por qué? Por criterios de convergencia. Ya. Y. Ya, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué hacemos? Y luego de eso tomamos el límite. Y claro, ¿qué sería como lo malo que puede pasar? Que explote la hueá, pues se explota como que cagó todo el plan y bueno, nos vamos para la casita y nos entregamos la tarea, ¿cierto? ¿O no? Pero claramente eso no nos va a pasar porque estos ejercicios están más pauteados que algo que está muy pauteado. O sea, se han hecho muchas veces y este es el tipo de ejercicio clásico y estándar. Guiño, guiño, ¿ya? Guiño, por si no quedó claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Tenemos x logaritmo natural de x, ¿cierto? Ahora vamos a simplemente evaluar, nos quedaría como límite superior menos límite inferior, y en este caso sería, lo primero que sería 1 por logaritmo de 1 menos 1, el primer elemento, y ahora el segundo es el que me interesa. ¿Por qué? Porque este va con límite, ¿cierto? Esto en realidad es una constante y no depende del límite. Ahora lo que me interesa es esto, menos el límite, voy a cerrarlo al tiro con linealidad ya, desde a hasta 0 más, ¿de quién? De a logaritmo natural de a, menos más a, ¿cierto? Ya. Todo claro que nos da eso de acá, ¿cierto? Que tenemos ese límite y tenemos esta cuestión de acá, ¿cierto? Ya, primero el límite, recordemos algo que empieza con t. ¿Qué era? ¿Ah? ¿Quién dijo que te va a formar a Plus? ¿Cómo que no? Ya, entonces, tenemos eso de acá, ¿cierto? Pero recordemos algo, el límite cumple transformación lineal, ¿cierto? Entonces yo puedo separar esta suma como suma de lugar y me queda todo del NN, ¿cierto? Esto de acá, ya sabemos cuánto vale, cuánto es el logaritmo de 1. 0. Y ahora como me gusta decir, el 0 aniquila, ¿cierto? Entonces te lo mata y me dice ya, comparito, tú vales menos 1 menos un límite todo cagón, ¿cierto? Oh, la esencia del tata, ¿no? Ya. Desde A hacia 0 de A logaritmo natural de A. Más el límite. Desde A hacia 0 más. De A. Ya. Este límite de acá lo matamos directamente y decimos que esta cuestión vale 0, ¿cierto? Claro, reemplazar nomás. Pero ahora este límite de acá. Y ahora me entran ciertas dudas. Primero, ¿qué ocurre cuando yo paso desde una sumatoria de Riemann a una integral? ¿Qué ocurre exactamente? La partición, ¿cuál es la idea de la partición? Cuando yo agarro mi partición, lo que estoy haciendo en realidad es ir achicando este intervalo, porque al final el n va tendiendo a infinito, ¿cierto? Al final lo que hago cuando yo hago la sumatoria, paso de algo que es finito y a través de la... ¿Cómo se llama esto? La integral de Riemann, yo puedo pasarlo a una integral, pero la integral ¿dónde está definida? En el denso 0,1, ¿cierto? Como está definida en el denso 0,1, en realidad estoy trabajando en todos los reales, ¿cierto? Entonces, este límite de acá vamos a monorarlo. ¿Cómo va a quedar? Menos 1 menos el límite desde a teniendo a 0 más. ¿De quién? Del logaritmo de a dividido en 1 partido en a, ¿cierto? Y aquí tenemos algo como que me huele al L'Hopital, ¿o no? Podemos hacer L'Hopital. ¿Por qué? Porque estamos en los intervalos de los reales, que es denso, está bien definido, ¿cierto? Recuerden que no pueden hacer L'Hopital tonta y loca cuando estamos con sucesiones. Eso es muy importante, chiquillos. Entonces, reemplacemos esto. ¿Cómo sería esto? Igual, entre comillas. Sería igual a menos 1, y esto sería en realidad logaritmo de 0, sería menos infinito, ¿cierto? ¿Cómo menos, cierto? Sí, menos. Menos infinito, pero recuerden que el álgebra del infinito como que ayuda con el signo, como que menos infinito por menos es más infinito. 1 partido en 0, yendo por la derecha, en realidad lo que estoy diciendo es infinito, ¿cierto? Y tenemos el infinito partido en infinito, así que no tenemos ningún problema y hacemos L'Hopital que raja como para sacar el tema rápido. ¿Cómo quedaría esto? Yo pongo igualdad, le pongo L'Hopital, que eso es importante, y digo ya, esto es menos 1, que es la constante que tenía antes, y este límite de acá yo lo calculo como la derivada de arriba y la derivada de abajo. ¿Cómo sería esto? Menos el límite cuando a tiende a 0 más de la derivada de logaritmo de a respecto a. ¿Cuál sería? 1 partido en a, ¿cierto? ¿Por qué no lo quitaron todos? 1 partido en a, ¿cierto? Sí. Y la derivada de esto de acá respecto a sería menos 1 partido en a cuadrado, ¿cierto? ¿Qué ocurre ahora? Esto de acá en realidad va a ser menos 1 con el límite, pero el límite que me va a dar en realidad me va a dar menos a, ¿cierto? Y menos a por menos va a ser más, ¿cierto? Pero al final todo esto va a darme más el límite desde a tendiendo a 0 más de a.
Entonces esto va a ser igual a menos 1. Listo. Eso es lo que yo quería. Vamos a repasar un poquito. ¿Qué hicimos? Teníamos el corchazo, lo ordenamos, lo transformamos, llegamos a esa cuestión que está allá. Luego de ahí yo digo, ya, esto va a ser necesariamente suma de Riemann, debo buscar ahora los elementos de la suma de Riemann. La partición, el elemento superior de la partición, la imagen superior que sería el m sub i y eso, ¿ya? Luego de eso, lo transformamos a suma de Riemann. Justificamos bien que sea una suma de Riemann. Es como decir, no llego y coloco esta igualdad. Igualdad, por la chucha, ya. No llego y coloco esa igualdad. Entonces ahí yo justifico bien que yo puedo hacer la suma de Riemann en realidad. ¿Y que puedo hacer eso? Y claro, ¿por qué? Porque estudié el crecimiento de la función, lo justifiqué de esta forma, tengo esta desigualdad acá y empecé a estudiar el intervalo donde yo en realidad estoy haciendo mi partición, ¿cierto? ¿Y qué tengo que tener definido? La suma superior de la función y su partición. ¿Tengo todo bien definido? Sí, no hay ningún problema. Dime. ¿En qué llegaste al logaritmo de x? O sea, estaba ahí en la integral. Ujú. Metimos una 0 ahorita. ¿Cómo llegaste al logaritmo de x? Porque la función que tenemos en la sumatoria es el logaritmo de k partido en n, ¿cierto? Pero recuerda que el logaritmo de k partido en n, ¿qué va a ser en realidad? Va a ser, bueno, escribí por acá, el f de x sub i. Y entonces, ¿qué va a ser el x sub i? El x sub i va a ser donde yo estoy parado en esta partición. Entonces va a estar bien definido. Porque si yo me paro, por ejemplo, en 5, voy a estar parado en el logaritmo de ¿quién? Del x sub i. Y el x sub i, ¿quién va a ser en ese caso? 5 partido en n. Y ahí voy a estar avanzando, uno a uno, uno a uno. Por eso paso del logaritmo de k partido en n al logaritmo de x. ¿Ya? Entonces, luego que teníamos eso, decíamos lo siguiente, teníamos igual a la integral, pero tenemos que ver que la integral converja. Tenemos varios criterios de convergencia, pero en realidad no me sirven todos porque no apañan, pues pocho, ¿qué queréis que haga? Entonces, hay que justificarlo. ¿Cómo justificamos en este caso? Las integrales impropias del segundo tipo, o también del primer tipo, pero en este caso, con algo de acá, yo digo ya, esta yo sé que converge en un intervalo cerrado y acotado, ¿cierto? Lo vimos, lo estudiamos. Entonces, ¿qué hago yo? Digo esto y después digo, voy tomando el límite. ¿Ya? Ya. Tomo límite, ¿cierto? Entonces, una vez que tomo límite, si yo pongo un valor fijo, ya ganamos completamente. ¿Por qué ganamos? Porque llegamos a que converge. Entonces, es lo que queríamos. Ahora podemos volver en realidad a lo que teníamos antes, ¿cierto? ¿Y qué es lo que teníamos antes en un comienzo? Era eso de allá arriba, ¿cierto? Pero sin el límite, ¿cierto? Sin el límite, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? En un momento ya nos sacamos ese límite de encima. ¿Cuándo lo sacamos de encima? Cuando hicimos suma de Riemann. Cuando hicimos este paso de acá, yo saqué el límite de encima. Porque recuerden que la suma de Riemann va a ser igual a la suma superior, va a ser igual a la suma inferior y eso va a ser igual a la integral. Pero eso ocurría cuando las sumas tenían un límite, ¿cierto? Entonces, esto de acá en realidad va con el límite. ¿Ya? Entonces, ya me saqué el límite de encima. Entonces lo que tengo en realidad es lo mismo que yo tengo ahí arriba, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es lo siguiente. Después lo corto. Ya. Entonces, ¿dónde llevo acá? Tenemos todo acá, pero vamos a la parte de arriba. ¿Qué tenemos de arriba? Teníamos el límite. No, teníamos esto acá, en realidad. Teníamos logaritmo, 1 partido en n, de logaritmo de n factorial dividido en n sobre n. Ya. Esto era una parte de lo que teníamos de arriba, ¿cierto? ¿Dónde está eso? Acá. Ya. Tenemos esto de acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Siempre estuvimos trabajando entre puras igualdades, ¿cierto? Entonces yo puedo trabajar entre esa igualdad y no tengo como ningún problema en realidad. Porque siempre trabajamos con igualdades. ¿Qué ocurre ahora? Volvamos a esto donde estaba. En realidad esto, dejémoslo como 1 partido en n. ¿Y qué ocurre ahora? Yo sé que yo sé que el límite de esto de acá en realidad va a ser menos 1, ¿cierto? Ya, lo tenemos listo en ese caso, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre ahora? Nosotros vamos a ordenarlo un poco en realidad, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a ordenar? Vamos a tomar la exponencial a ambos lados.
¿Qué quería en este caso de acá? Quería como exponencial de todo este corcho de acá, que en realidad va a ser el límite cuando n tiende a infinito de el logaritmo de n sobre Más justificación mejor. sobre n cierra, sí, está bien, ya. Igual a 1 partido n. Ya. ¿Y qué ocurre ahora? El paso como importante que hay que justificar acá, que esto es como lo que tiene como puntaje en esta parte que es importante. ¿Qué ocurre con la exponencial y con el logaritmo? Según el capítulo 5.5 de intercálculo. Son funciones, ¿cierto? Pero esas funciones además tienen algo. Una es la inversa a la otra, ¿cierto? Asumimos que la función está bien definida, porque estoy definiendo un intervalo 0,1. ¿Qué ocurre que la función exponencial y logaritmo en el intervalo 0,1? Ambas son... ¿Alguien empieza con B y termina con iyectiva? Ambas son biyectivas, ¿cierto? Eso deben justificarlo bien. Entonces, ambas funciones, en realidad, ambas funciones son biyectivas. Entonces yo las puedo como cancelar porque una es la inversa a la otra, ¿cierto? Eso es importante que lo escriban. Lo voy a poner como para todo esto perteneciente entre 0 y 1. Logaritmo exponencial continuas. Ya. Como son continuas y biyectivas, ¿qué puedo hacer ahora? Puedo cambiar los límites, ¿cierto? Y puedo decir, ya bueno, entonces lo que vamos a hacer en realidad va a ser cambio todo acá, me da que el límite de n tendiendo a infinito de exponencial logaritmo de n partido en n de n a la n y 1 partido en n, y se me quedó, se me cerró, sí, va a ser igual entonces a el límite de n tendiendo a infinito de n dividido en esto, dividido en n factorial, 1 partido en n, y esto va a ser igual en realidad a 1 partido en e. Bien. Y ahí termina el ejercicio, chiquillos. Ya, ¿qué es lo importante acá? Ya. Recordemos ciertas cosas. Primero, esta parte deben justificarla bien, que por qué puedo cambiar en realidad estas cosas como yo quiera con el límite, porque la función es continua, ¿ya? Eso es importante. Que son biyectivas en ese intervalo también es importante, no es tanto puntaje, pero es importante. Y claro, al final aquí podemos, lo que buscaba el ejercicio al final era encontrar una expresión para esto, ¿cierto? Entonces, encontramos una expresión para esto y lo calculamos de esa forma. Es usual tomar un límite en este caso, transformarlo a suma de Riemann, decir que la integral converge, porque tengo como más criterio, es como un poco más suspicaz poder como decir que algo converge con un criterio de esta forma. Luego de eso, yo digo, ya, converge, listo, tengo que ir excepto en realidad y luego vuelvo a lo que me pedían originalmente. Es como cuando hacíamos en realidad como las integrales de no sé cuánto, y lo que hacíamos era como decir, ya, tengo esta integral, después la resuelvo, me llevo a otra vez la integral, la paso para el otro lado y la despejé. Exactamente lo mismo, ¿ya? La misma idea. Ya, chiquillos, acá queda alguna duda que el ejercicio es bastante largo. ¿En cuál? El de por qué... ¿Por qué he escrito esto de acá? Sí. Ya. ¿Qué nos decía el ejercicio? El ejercicio nos decía, ¿lo de allá realmente existe? Eso nos preguntaba, ¿cierto? ¿Y ahora qué ocurre? ¿Cómo lo podemos ver? Nosotros teníamos que darnos cuenta que teníamos un logaritmo. Entonces una forma fácil, o sea, no fácil, perdón. Una forma como típica de poder trabajarlo va a ser ya, si tengo un logaritmo, voy a trabajar toda esa cosa, voy a llegar a algo, y luego de eso voy a tomar exponencial y voy a poder saber cuánto equivale la cosa. Recuerden, chiquillos, que lo que preguntaba el ejercicio era cuánto vale ese límite de acá, ¿ya? Eso es lo que quería ver el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Por eso yo veía, ya, voy a tomar el logaritmo y voy a empezar desde esa, ¿cómo se llama esto? Desde esa expresión en realidad, voy a trabajarla y voy a intentar cancelarla con la exponencial, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa? Yo llegué a una expresión, pero sigo teniendo esto de acá, y yo quería llegar a una expresión de acá. Entonces, por eso, toda la expresión que tenía anteriormente, toda la igualdad que yo tenía que ver cómo volver. Entonces, en realidad teníamos esto de acá, pero aquí yo podía ocupar este truco de acá y poder cancelar las cosas. Entonces, al final, todo como el ejercicio se remite aquí a buscar cuánto varía este límite en realidad. Que eso es lo que preguntaba. ¿Ok? ¿Ya? Eso, chicos, ¿queda alguna duda? Chicos, ¿duda? Tierra, chicos. Ya, ¿qué hora es?
De 53. Habla bien. 33, 53. 53. Sí. Oh, shit, ya. Sí, alcanzo, sí, alcanzo, ya. Voy a hacer algo como en 5 segundos. Deme 5, no, deme 10 segundos. Ya, vale. Ya. Pues eso fue muy simple. Chicos, el P2 de la no auxiliar decía lo siguiente. Tenemos no pautas, no auxiliares y no... No. No, por límite fue con integral. Era... Si no, queda bien para su materia. ¿Cierto que sí? Voy a leer esta tabla de tarifa. Ya. Decía esto de acá. Decía, estudia la siguiente integral. Primero, ¿qué tipo de integral es esta? Impropia, ¿cierto? De cabeza, impropia y arriba, ¿cierto? Ojo, la integral va de 0 a infinito, entonces es con dominio no acotado, ¿cierto? Entonces va a ser de primer tipo. Pero además de eso también se indetermina abajo, ¿cierto? Cuando yo le pongo el 0 la hueá explota. Perdón, la cosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? Cuando yo tengo este tipo de integrales es una integral mixta. Y la integral mixta yo la separo. ¿Pero la separo en quién? La separo desde el punto como que tiene de indeterminación hasta un real fijo, ¿cierto? Generalmente se le pone 1, pero yo puedo poner como de 0 a 50, ¿ya? Vamos a hacerlo con 1. Entonces, ¿cómo quería esto? Sería integral de 0 a 1 de arco tangente de x a 3 medios de x más la integral de 1 a infinito de arco tangente de x dividido en x a la 3 medios de x de x de x de x ya. Esto de acá. Intuición, chiquillos. Primero, cuando yo tengo algo de este tipo, veamos lo primero. ¿Qué es la arco tangente? Es una función que es la inversa de la función tangente, ¿cierto? Pero la función tangente es periódica. Entonces, ¿qué pasa con el arco tangente? Definían un intervalo cerrado y acotado, ojalá simétrico respecto al eje X, como de menos medio a medios, es biyectiva, ¿cierto? ¿Qué era? Recuerden que la tangente era una cuestión así, ¿cierto? Esto es tangente. Pero ¿qué pasaba? La arco tangente era arco tangente de X. Era en realidad una función que es así, esto es pi medios, y esto de acá es menos pi medios, ¿cierto? Entonces al final, ¿qué estoy haciendo? ¿Esta función qué es? Acotada, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando una función que está acotada, la estoy dividiendo en un tipo que va de 1 a infinito. ¿Qué va a pasar con eso? A priori va a converger, ¿cierto? Ya. ¿Qué ocurre ahora? Recuerden que estoy haciendo lo siguiente. Ya, no sé si esto lo diría así. Mira. Estoy dividiendo en alguien que a lo más va a ser primero, ¿cierto? ¿Qué ocurre cuando el x se vaya a la cresta al infinito? Recuerden que esto es mayor que 1. Si hago pi medio dividido en infinito, se va a 0, ¿cierto? Entonces esto al final al cabo va a ser algo de esta forma, ¿cierto? ¿Y qué ocurre ahora? Vamos por esta parte. Tengo una integral de 0 a 1 de algo que es nuevamente acotado, dividido en esto de acá. Pero ¿qué ocurre ahora con esto de acá? Es una potencia, esto es mayor que 1, pero ahora estoy trabajando entre 0 y 1. Entonces, ¿qué va a pasar con los elementos cuando se vayan multiplicando? Se van a ir achicando, ¿cierto? Entonces, lo que me debo preocupar es que esta de acá no explote, ¿cierto? Si digo que esta está acotada por alguien de arriba, listo, ganamos. Y digo que esta de acá no explota, estamos listos, ¿cierto? Recuerden que cuando yo tengo una integral de 0 a infinito y quiero ver que la integral converja, cada una de las integrales que yo le separe tiene que estar bien definida y tiene que converger, ¿ok? Entonces, ¿qué les recomiendo ahora? Siempre que yo tenga algo que es constante y un polinomio abajo, va a ser algo de tipo racional. Y las cosas de tipo racional las vamos a matar con la comparación de cocientes.
¿Ya? Pero ¿qué comparación de cociente? Y ahí es importante que sepamos los criterios. Hay una comparación de cociente para cuando estoy en integrales de primera especie y otra cuando estoy en integrales de segunda especie, ¿cierto? Y aquí es importante recordar lo siguiente. 1 partido en X alfa, lo que decía el profe. Si estoy en integral de primera especie, ¿qué ocurre cuando es alfa mayor a 1? Converge, ¿cierto? ¿Converge? No, converge. Ya. No, hermano, yo que la otra. Ya. ¿Qué pasa cuando esto es menor que 1? ¿Qué pasa ahora cuando tengo esta expresión, pero en integrales de segunda especie? Exactamente lo mismo, porque esto es como un espejito rebotín, ¿cierto? Entonces, cuando yo tenga... Perdón, el espejito rebotín es otro de lo simétrico, eso dice. Cuando sea mayor que 1 va a diverger, y cuando en realidad alfa es menor que 1 va a converger. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Ya. Yo puedo compararla con estas de acá, pero en realidad yo a priori lo que quiero es que esta cosa converja, ¿cierto? Porque me están pidiendo la convergencia de aquí, me sirve como decir, ya murió ese, listo, no tiene sentido de ejercicio, mala tu wea. No, ¿ya? Intenté como siempre buscarle la quinta pata al gato. Y ahora en este caso, ¿qué es lo que yo sé que converge? Primero tengo dos casos, ¿cierto? Así que debo ponerme en casos diferentes. Pero yo sé lo siguiente. Ya, con este caso de acá, que le vamos a llamar Willy, y este caso de acá le vamos a llamar Sabor. Ya. ¿Qué ocurre con Willy? Willy es una integral de segunda especie, ¿cierto? Yo quiero que converja. Si es de segunda especie, para que converja, en realidad debo encontrar a alguien, un alfa que sea menor a 1, ¿cierto? Entonces, ¿con quién yo lo voy a comparar? Una idea como de compararlo es con la... es compararlo con 1 partido en x a la 1 medio. ¿Por qué? Porque esto de acá es menor que 1, ¿cierto? Yo sé de antemano que esto de acá converge. Si lo comparo y el límite más distinto de 0, ganamos, ¿cierto? Entonces eso va a ser lo que vamos a hacer. ¿Cómo me quedaría? Voy a estudiar el límite de x tendiendo a 0, ojo que es tendiendo a la indeterminación. ¿De quién? De arco, tangente, de x partido en x a la 3 medios, dividido en 1 partido en x a la 1 medio. ¿Qué ocurre ahora? Esto en realidad me va a quedar como el límite, cuando x se va a 0, ¿de quién? De arco, tangente, de x dividido en x, ¿cierto? Y esto en realidad va a ser un 0 partido en 0, ¿cierto? L'Hopital, ¿o no? Vamos por orden. Voy a ponerle como, para ordenarlo rápido, una estrellita. Y voy a seguir acá, ¿ya? Bueno. Entonces, la estrellita va a ser igual al límite. No me paga lo suficiente. Cuando x se va a 0, ¿de quién? De arco tangente, de x dividido en x, lo cual en realidad por L'Hopital va a ser derivar arriba, que me quedaría 1 partido en 1 más x cuadrado, dividido en la derivada de x, que va a ser en realidad x, y esto con límite, ¿cierto? Con límite cuando x se va a 0. Y luego esto acá en realidad, podemos reemplazar el 0 directamente, no tenemos ningún problema, esto es 1, no tenemos ningún problema, y esto de acá entonces queda 1, ¿cierto? Sí, queda 1. Y resulta que 1 es muy distinto de 0, ¿no? ¿Qué más distinto de 0? Se parece. Se parece, enteramente. Y eso, entonces como digamos aquí el límite en realidad da 1 distinto de 0, ahora ¿qué podemos decir? Podemos decir que en realidad esto de acá, esta integral de acá se va a comportar como la de abajo, pero la de abajo de antemano yo voy a hacer ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? Si es de segunda especie y tengo el alfa menor a 1, converge, ¿cierto? Entonces ya sé que esta parte converge. Me queda ahora ver la otra parte, pero la otra parte es de primera especie, ¿cierto? Ya, y le doy el hint porque ya estoy como pasado el tiempo, la deben comparar con 1 partido en x a la 3 medios. ¿Y por qué 1 partido en x a la 3 medios? Porque en realidad yo sé que cuando la integral es de primera especie, converge cuando el alfa mayor que 1. Entonces ese va a ser mi buen candidato. ¿Ya? Eso, chicos. Está el desarrollo de esto igual, así acá, lo voy a escanear y lo voy a subir un gol más rato. ¿Ya? Eso. Si quieren alguna duda, foro, correo, el link. El lunes nos vemos igual. El lunes nos vemos igual, ¿cierto? Una miradita, estudien un poquito, lo que más puedan. Si es necesario, ojalá traigan consultas. Pato.